Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy tenemos el 12º capítulo de Estudiamos la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Así que sin más preámbulo, pasamos directamente al estudio de la palabra del Señor, desde los versículos 1 al 11, y dice así: En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por este mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Fin de los versículos. Antes de comenzar con la explicación de los dones, es necesario que lo que indica el apóstol sobre que nadie que hable por el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús, puesto que sería completamente contradictorio. Algo semejante nos recomienda el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3. Y dice así: Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Así que esta es la recomendación del apóstol Juan, el cual es semejante al del apóstol Pablo, que cualquier persona que hable por el Espíritu Santo, supuestamente, ¿no? Y que diga que Jesús es maldito, o que Jesús no es el Señor, o que Jesús no vino en cuerpo, sino que es solamente en espíritu, el tal pertenece al espíritu del anticristo. Así que hay que tener cuidado con los espíritus que escuchemos. Bien nos dice el apóstol Juan que debemos poner a prueba para ver si es que lo que está diciendo el tal es verdaderamente de Dios. Por tanto, no es malo que usted juzgue, que usted evalúe si es que la persona que está hablando bajo la inspiración divina está hablando completamente de parte de Dios o simplemente lo está haciendo humanamente. No es malo, no es incredulidad, es solamente que usted está evaluando, está juzgando, poniendo a prueba si es que lo que está diciendo el tal es de Dios o no. Y el Señor en su palabra nos ha dejado estipulado cómo poder reconocer a ellos. Y en Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 al 22, nos dice lo siguiente: Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta ha hablado con presunción, no le temas. Así que cualquier profeta, porque hoy en día usted, si se da cuenta, por todos lados hay supuestos profetas que dicen cosas que vienen de parte de Dios, pero si no se cumple, no le temas. No es de Dios y está completamente apartado de la verdad y su corazón perverso le ha hecho hablar cosas sin que Dios le haya mandado hablar. Y para todos ellos, para todo aquel que hable en nombre del Señor y él no lo ha hablado, hay un terrible ay. Así que tengamos cuidado con lo que hablemos
Y no porque sintamos algo en algún momento o porque se venga un pensamiento a nuestra mente, significa que es Dios. Porque muchas veces cometemos el error de pensar de que es Dios y decimos, mira, Dios me hace decir lo siguiente. Y cuando decimos estas palabras, estamos hablando en el nombre del Señor y ya sabemos que hay un ay para todo aquel, como lo dice en Ezequiel capítulo 13, desde el versículo 3 al versículo 9. Y dice así, así dice el Señor y Dios. Ay de los profetas insensatos que, sin haber recibido ninguna visión, siguen su propio espíritu. Tus profetas, Israel, son como chacales entre las ruinas. No han subido a las brechas del muro para repararlo para el pueblo de Israel, para que se mantenga firme en la batalla del día del Señor. Sus visiones son falsas y mentirosas. Sus adivinaciones dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla su palabra. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor sin que yo haya hablado? Por tanto, así dice el Señor y Dios, a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, afirma el Señor y Dios. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor y Dios. Fin de los versículos. De hecho, me acabo de acordar que no le he dado fin de los versículos en algunos versículos leídos, así que le pido disculpas. Pero este capítulo, el capítulo 13, habla sobre esto, sobre los profetas que hablan con presunción de parte del Señor y sobre la consecuencia que ello lleva. Así que si usted quiere puede leerlo completamente. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de los versículos que hemos leído, que son sobre el tema principal de los dones espirituales. Se les menciona a los corintios que hay diversidad de dones espirituales y cada uno viene de parte de Dios, los cuales ha repartido a cada uno de nosotros conforme a su voluntad, con el fin de edificar a la iglesia. Y esto sigue vigente hasta el día de hoy. No ha terminado. No fue solamente por un momento, ni por aquellos tiempos cuando el apóstol Pablo o los apóstoles vivían, sino que eso todavía permanece, todavía está. No como afirman los cesacionistas, los cuales indican que los dones como hablar en lenguas, profecías y milagros ya no están vigentes. Y esto no tiene parte en la palabra del Señor. Es más, aquella herejía es derribada con el siguiente versículo. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Y dice así, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y éstos recobrarán la salud. Fin de los versículos. Así que acá mismo nuestro Señor nos dice que no es por un tiempo, sino que nos dice que estas señales seguirán a los que creen o a los que crean, ¿no? Por lo tanto, estas señales siguen para nosotros. Y con respecto a esto, hermanos, yo puedo decirle que yo mismo llevo en mi cuerpo las huellas de Cristo. Yo no solamente he sido testigo ocular de las obras del Señor, de los dones espirituales, de sanidades, de profecías temporales que se han cumplido, sino que también yo soy testigo en mi propio cuerpo de la sanidad de Dios, de que Él obra milagros, de que todavía hay dones espirituales. Yo por mucho tiempo sufrí problemas a la vesícula, por las piedras, por los cálculos. Y Dios, mi Señor, escuchó mi súplica, Él tuvo compasión de mí y me sanó. El médico no podía creer lo que veía. E incluso, como era tan grande su incredulidad, le echaba la culpa al médico anterior de que no había visto bien. Y aunque tenía evidencias de aquello, prefirió dudar. Con esto, mis hermanos,
no solamente con la sanidad que mi Cristo me ha hecho en mi cuerpo, sino que también por ser testigo ocular, puedo decirles, hermanos, esto todavía no acaba. Los dones están vigentes. ¿Qué don tendrá usted? ¿Qué don tendré yo? Si no lo sabemos, podemos pedirle al Señor que nos revele acerca de este don. Y Él, lo más seguro es que nos revelará a su tiempo lo que nos ha concedido. Pero mis hermanos, es necesario también entender que los dones espirituales no es para que nosotros tengamos un mayor concepto de nosotros mismos, sino para la edificación de la iglesia. Y no necesariamente tendremos todos dones de sanidad o de milagros, pues puede ser sabiduría. Puede ser que Dios necesite de nosotros algún maestro para estudiar su palabra, o alguien que tenga discernimiento de espíritu, o alguien que interprete lenguas. Pero todo se debe hacer con orden. Bien, ahora vamos a pasar a los versículos del 12 al 27 y le damos lectura. Dice así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Fin de los versículos. Sobre el cuerpo y sus miembros, claramente el apóstol no está dándole énfasis al cuerpo humano, sino a la iglesia como cuerpo. Y la instrucción hacia los corintios, como también para nosotros, es para entender que somos un solo cuerpo, que la iglesia es un cuerpo, pero con muchos miembros, que ninguno es independiente de los demás, o que no necesita de los demás, pues para que el cuerpo funcione correctamente necesita a los demás miembros. Así también la iglesia. Todos somos miembros de ella y servimos al Señor. Además, ninguno debería querer ser todo, o que todos quieran ser, por ejemplo, predicadores de la palabra, encargados de grupo, encargados de la alabanza, pastores o obispos. No, todos tenemos un rol distinto que asumir dentro de una iglesia. Hay algunos que tienen mayores cargos, mayores responsabilidades, mayor importancia, pero eso no significa que el que no lo tiene, significa que no es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia, es miembro del cuerpo. Pero si no tiene cargo, no tiene responsabilidad dentro de la iglesia, no tiene por qué molestarse. Es así como Dios lo ha estipulado. Ya llegará el tiempo en que sea colocado en algún lugar, y si nunca es colocado en algún lugar, tenga en consideración que así Dios lo ha querido. Ahora, ciertamente, si es que la iglesia sigue la voluntad de Dios, porque si la iglesia y sus dirigentes, sus líderes, deciden colocar a los miembros según su estatus social, su estatus económico,
ciertamente que es una iglesia que no está mirando a Dios, sino que es una iglesia donde los líderes velan por sus propios intereses. Pero mientras una iglesia permanezca en el camino del Señor y deseando que se cumpla su voluntad, ciertamente Dios dirigirá todas las cosas y sabremos que donde estamos porque así Dios lo ha dispuesto. Y como miembro de un cuerpo, ¿cierto? Como responsable de algún lugar, debemos cumplir con todas las cosas, hacerlo bien. Si para los trabajos humanos ponemos todo nuestro esfuerzo para que todo salga bien, ¿cuánto no más para las cosas del Señor? ¿Cuánto más debería esforzarme si soy responsable de algo dentro de la iglesia? Mucho mayor. Si para las cosas humanas me presto, me sacrifico, ¿cuánto no más debería hacerlo para la iglesia del Señor? En los versículos leídos nos dice el apóstol Pablo sobre los miembros, cómo fueron repartidos por Dios. A los miembros que eran menos importantes, Dios le dio mayor honra. Y así, ojalá todas las iglesias debieran tomar el ejemplo de nuestro Dios. Y que a los miembros que son menos importantes se les debería dar un trato mejor, como Dios lo ha hecho. Y así con los miembros que son importantes, no darles un trato especial, pues así se evitaría la división. Así que, entendiendo esto, mis hermanos queridos, seamos empáticos con cada uno de nuestros hermanos, no humillando a nadie, ni pleiteando por cosas sin sentido, porque tú tienes un cargo, porque el otro no, porque yo soy más importante, cuando la palabra del Señor nos dice que todos los miembros son importantes en un cuerpo. Ningún miembro del cuerpo debería decir al ojo, no te necesito, mano, no te necesito. Todos son importantes. Por lo tanto, mantengámonos siempre en comunión. Miren, el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Y Dios, obviamente, siempre va a querer que su pueblo esté en comunión, que siempre estemos juntos, que no hayan divisiones entre nosotros. Y tal como lo acabamos de leer en el Salmo 133, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Así que mis hermanos, seamos empáticos y si lo somos, vamos a dolernos cuando un hermano caiga, cuando a un hermano le suceda algo malo y vamos a sufrir también nosotros. Y así como debería funcionar una iglesia, amándose los unos a los otros, sin hacer acepción de personas, teniendo por más privilegiado a aquellos que tienen mayores honras que los que no. Pasaríamos a los últimos versículos, desde el 28 al 31. Y dice así: en la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Fin de los versículos. Bien, según lo que nos da a entender el apóstol Pablo a través de esta carta, es que el orden, según la importancia, es así. Entiéndase que no es el orden como debería estar formada una iglesia, sino como Dios lo mira. Hablamos de, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Y no es que este sea el orden de la iglesia, es como Dios lo ve. ¿Ya? No es que necesariamente la iglesia tenga que estar conformados por estos miembros y de esa manera. Ya es como solamente el Señor le da un mayor realce a los apóstoles y así hasta llegar al final. Porque si hablamos de orden, en la iglesia primitiva estaban los apóstoles, obispos, diáconos o los llamados ancianos también, como también los profetas, los maestros, y había un orden dentro de la iglesia. Pero no era como el orden que vimos recién, porque entiéndase bien, no es un orden, es como Dios lo va viendo por prioridad.
Y hoy en día cada iglesia tiene su propia administración. Ellos mismos van viendo cuál es el miembro que tiene mayor responsabilidad dentro de la iglesia. Pero eso se ve por cada denominación. Pero lo que sí debemos entender y a recordar es que el apostolado ya no rige. Recuerden que uno de los requisitos que debían contar los apóstoles era haber conocido físicamente a Jesús, haber estado desde el principio con él, salvo en excepción del apóstol Pablo y Bernabé, que fueron misioneros, ¿ya? Pero que también el Señor le salió al encuentro, como en este caso al apóstol Pablo. Pero de ahí en adelante no hay más apóstoles, no quedó heredado. Y como última recomendación, se nos dice que procuremos los mejores dones. Y estos dones los veremos en los próximos capítulos. Gracias por la paciencia, gracias por haber oído también, que mi Señor les bendiga. Le pido perdón por las veces que no dije fin de los versículos, me olvidé, la verdad, lo lamento. Ya para la otra trataré de hacerlo mejor. Que tengan un excelente día. Adiós.